¿Aló? 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 Tenemos las previsiones necesarias para cubrir cualquier problema de esta naturaleza, pero además estamos acelerando a toda máquina la instalación de nuevas capacidades de generación. Hemos estado estableciendo algunos bloques de racionamiento en algunos estados del país, producto de la salida de generación eléctrica de la planta Termozulia por un problema en el suministro de gas proveniente de Colombia. Y mientras se da el proceso de adaptación hacia su funcionamiento con gasoil, hemos tenido que establecer un conjunto de racionamientos para evitar una situación, de apagones no programados en todo el país y especialmente en el estado sur. ¿Qué ha pasado? Que escasamente llega a 500 megavatios. Es decir, que la promesa del gobierno nacional de 2.000 megavatios no llega ni a 500, ¿sí? Ni un 25% de lo ofrecido. Nadie ha hablado de racionamiento y no confundan el uso racional con racionar. Se generó a 38 kilómetros de una subestación en la ciudad de Barinas a un nivel de tensión muy importante de 230.000 voltios. Esa línea generó una contingencia por estar en el bloque de mayor energía, de consumo, y esta contingencia generó la desconexión de algunas plantas, como fue planta San Agastón, planta Peña Larga, planta Páez en Mérida y toda la generación distribuida que se tiene a lo largo del estado Táchira. Aparentemente la gente, al no sentirle la inminencia de la crisis que vivimos el año pasado, comienzan nuevamente a dispararse las demandas de consumo que muchas veces sobrepasan la capacidad de generación instalada en Venezuela. Bueno, allí veíamos un poco el adelanto que se hacía en relación con este próximo tema de la situación de la energía eléctrica acá en nuestro país. Para tratar esto específicamente tenemos hoy de invitado al doctor en Ingeniería Eléctrica, el señor José Manuel Haller. Bienvenido. Muchas gracias a usted por estar acá. Y ahí veíamos un antecedente de todo el problema. Hace un año veíamos allí al señor Ali Rodríguez señalando pues que ya la situación estaba superada, que ya pues estábamos bien encaminados en buscar las soluciones a ese problema que se presentó de energía eléctrica el año pasado. Y en enero el propio presidente de la República decía que ya no iba a haber más cortes eléctricos en el país, y vemos esta última semana que hay cortes en casi todos los estados, y además se produjo un apagón en 4 estados del occidente del país, 4 estados además bastante grandes. Bueno, lo primero yo creo que hay que hacer algunas aclaratorias. El primer problema es que el problema eléctrico no nace el año pasado, ni se resolvió el año pasado, ni está en vías de solución siquiera. Este problema crítico empieza prácticamente en el año 2007. Y hay un primer atisbo del problema en el año 2003, cuando está entrando con bastante retraso Caruachi, y venimos de una sequía muy prolongada en el año 2001. De hecho, la sequía del 2001 es la sequía histórica más grande que ha tenido Venezuela en toda su historia. Eso puso todas las alarmas de que no se había cumplido el plan de generación y transmisión que requerían los planes que se habían hecho 25 años antes en el país. Y comienza a apurarse la obra de Caruachi. Caruachi entra en funcionamiento y eso le da un respiro eléctrico al país de aproximadamente 4 años, hasta que en el año 2009 comienza nuevamente a llegar, sigue creciendo la demanda como es normal. Recuerden que en Venezuela todos los años nacen 500.000 nuevos venezolanos, esas son cifras oficiales. Esos 500.000 nuevos venezolanos pues consumen más electricidad, eso es un crecimiento normal. Además, la vida moderna hace que cada día dependamos más de la electricidad, la gente se acostumbra a utilizar el aire acondicionado, quien no lo tenía lo va adquiriendo, eso es un progreso normal. Y además se ha incentivado este consumo a través de, por ejemplo, de estos
supermercados que tiene el gobierno dando créditos Sí. para neveras, para aires Exactamente. acondicionados, entonces... Bueno, pero eso es calidad de vida Eso es y calidad eso de yo vida. apoyo perfectamente que se haga eso. Así El problema es. no es hacer eso, sino que hay que planificar los recursos del país Así es. acorde con lo que se está haciendo. Es igual que la irresponsabilidad de decir que en Caracas cabe otra Caracas. En Caracas cabe otra Caracas si usted hace más vías de comunicación, si hace más sistemas eléctricos, si hace más trenes metropolitanos, tiene que dar Si construye más servicios. casas. ¿Qué había que hacer a Bueno, partir de 2007 cuando a la partir del crisis 2000, se a acentúa? partir del 2007 se prenden todas las alarmas porque empezamos a exceder las capacidades de transmisión, la demanda permanentemente va a seguir creciendo y no de una forma exagerada, sino de una forma planificada y normal, como siempre ha venido. En Venezuela ha habido crecimientos del 11% y no había pasado esto, y actualmente los crecimientos no es como dice el ministro Ará, que de 6% están alrededor del 4%, que es un crecimiento más bien bajo para el sistema eléctrico. ¿Qué había que hacer? Bueno, el año pasado se nos prometió una promesa exagerada de 5.900 megavatios que se iban a instalar en el año 2010. ¿Cuántos se instalaron? Menos de 1.200, de los cuales no todos eran generación nueva, sino que muchos eran recuperaciones de plantas en mala situación. Y la época lluviosa, que además tuvimos, fue bastante abundante. El que hasta hace récord poco, histórico El también. récord histórico no contribuyó para solucionar aminorar el problema. Pues, Sí, porque... claro que sí. Hay dos problemas que nosotros tenemos. Un problema, yo lo he explicado en estos foros muchas veces, un problema es el de energía y otro problema es el de potencia. El año pasado era muy dramático para nosotros el problema de energía, porque como teníamos muy pocas máquinas térmicas en operación, usamos mucho el recurso hidroeléctrico. O sea, el embalse de Guri está planificado para que pueda extraerse de él en años secos entre 70.000 y 75.000 gigavatios hora al año. Nosotros el año pasado le sacamos más de 95.000 gigavatios hora, siendo un año extremo seco, el 2009. El 2010 se vuelve un año lluvioso y entonces cede un poco el problema de la energía. La energía es como el combustible, vamos a decir, como el combustible que le ponemos al vehículo o la sangre que circula por las venas. Pero este año el problema es de otra índole. En este año el problema, que ya lo alertábamos que estaba pasando, el problema es de los generadores. Nosotros no tenemos la bomba del corazón. O sea, si nosotros tenemos un corazón muy chiquito, no va a llegar energía, no va a llegar sangre a todas las extremidades. Entonces eso es lo que tenemos en este momento. Nosotros pasamos de un problema muy grave durante la sequía de falta de energía porque no tenemos gas, no tenemos combustibles, no teníamos agua porque llovía poco, a un problema que se sigue degradando, que es que nuestro parque térmico de generación, que era de más de 9.000 megavatios, ha ido empobreciéndose hasta niveles de 4 o 5.000 megavatios en este momento. Es decir, tenemos del orden de entre el 40 y el 50% de la generación disponible. Eso hace que estemos usando nuevamente de forma exagerada el recurso hidroeléctrico. En este momento estamos gastando el 72% del agua. Como vino un año húmedo, pues los niveles del río han levantado bastante la cota, pero hay una cosa que es muy preocupante y que la gente de estadística y ambiente está bastante preocupada, es que todos los años que viene un año récord lluvioso y viene un periodo seco, lluvioso, como ha sido el mes de enero, febrero y marzo, después suele llegar una época como compensatoria prácticamente de un proceso bastante seco. Y lamentablemente el río y el lago de Guri se llena no en los meses secos, porque ahí prácticamente no llueve nunca, sino que se llena en los meses húmedos, es decir, mayo, junio, julio, agosto y a veces hasta septiembre. Ahí se llena el 75% de los caudales que nosotros tenemos de aporte de ese río. Que sea seco, los meses secos no tienen ninguna importancia, el problema es que sean secos los meses húmedos. Pero que es lo que fíjese no una sabemos. cosa, el gobierno ofreció un conjunto de inversiones que usted las conoce y en la sí. Asamblea Nacional se le aprobaron los recursos. Pero no las ha hecho. Ok, entonces, porque no solamente yo respeto mucho su opinión, porque está hablando un profesional, además alguien que conoce eso, pero uno se pregunta como ciudadano común y corriente, ¿por qué, por ejemplo, en Aragua y Carabobo y Cojedes y 5 estados del país que está construida Planta Centro? Una planta que puede generar más de 2.500 megavatios. Sí. Y hasta esta fecha
¿Qué está pasando allí? ¿Por qué Planta Centro solo genera menos de 400 megavatios? Bueno, Planta Centro siempre nació con problemas. Nunca fue una planta que nos haya dado las satisfacciones que nos han dado otras centrales como Tacoa o el mismo Google. Tacoa también está produciendo Estamos, por en este debajo de momento, su- no, en este momento de las 3 máquinas de Tacoa solo hay una en operación de las Y en 3 Planta máquinas Centro grandes. hay una también. En Planta Centro hay una nada más. Lo que pasa es que después de 9 años de reparación de varias unidades, las unidades siguen. Ustedes ¿cómo se llama? Aprobando créditos y créditos, Aprobando recursos. pero las máquinas siguen en mal servicio. Yo lo que creo que ahí ¿Pero hay... por qué? Bueno, ¿Qué pasa allí? simplemente la gerencia, es el cerebro de quienes están manejando este asunto, que no lo hacen adecuadamente. Las obras, mire, yo no quisiera comprometer a nadie, pero uno tiene muchos estudiantes y algunos han pasado por Planta Centro. Y me comentaban que, por ejemplo, para comprar una pieza, un repuesto, habían tardado más de 9 meses, por ejemplo. Es imposible que una planta de generación, que es de emergencia... Es cierto que eso en este momento está en manos de tecnología cubana y que fueron sacados todos los profesionales. Yo hablo esto con seriedad, ¿no? Porque la gente tiene como una... No solo es cierto, sino que yo puedo responsabilizar con conocimiento de causa del deterioro de varias de las unidades a los operarios cubanos que han tratado durante el momento de recepción de algunas unidades que estaban siendo reparadas, encendieron algunas unidades, por ejemplo, sin echarle aceite a los rodamientos, con lo cual quemaron y rompieron los ejes, y eso lleva prácticamente una de esos errores humanos, pero que fue cometido por el personal cubano, verdaderamente 7 u 8 meses de retraso la entrada de una de esas unidades, y el país en las penurias eléctricas que estamos viviendo. Y el complejo, ya pasé un momentico de Valle, el complejo este que se está construyendo desde el año pasado, que el presidente lo anunció con bombos y platillos, que se trancó varias veces la autopista porque venían unas turbinas muy grandes que las traían. El de Turbocentro. Aquí en los valles del Tuy, ¿qué ha pasado con eso? Bueno, pues yo creo que ese además fue la causante, pero eso ya es, entra en el chisme de la remoción del anterior presidente de la electricidad de Caracas. O sea, nadie entiende cómo esa empresa, que es una empresa incluso seria transnacional, ha tenido los retrasos que tiene, tanto en la Raiza como en Turbocentro, para entrar esa obra. Esa era una obra que debía haber arrancado en diciembre del año pasado. Es una obra vital para Caracas, porque fíjense, Caracas ya estaba en riesgo eléctrico, porque Caracas dependía fundamentalmente de 3 máquinas, que son Tacoa 7, 8 y 9. De esas tres máquinas, en este momento 2 están fuera de servicio, una con daños muy severos, creo que la unidad 7, y la otra máquina aparentemente recuperable, pues daños en la caldera, pero porque es que las calderas venezolanas también, al estar siendo sometidas a gasoiles y full oils de baja calidad, pues se llenan de vanadio, y eso hace que frecuentemente haya que hacerles reparaciones porque no hay gas, porque tampoco se desarrolló el gas cuando era necesario. Ingeniero, ¿cuánto es el consumo en estos momentos de energía eléctrica en el país? Esto se lo pregunto porque el gobierno señala que estos problemas que estamos presentando es por el alto consumo de energía que estamos teniendo los venezolanos, y además atribuyen que este apagón que hubo en estos días en el occidente del país fue producto de la voladura de un gasoducto y que afectó Termozulia. Bueno, antes de comenzar la oleada de calor, que es normal en el mes de abril, que cuando ya estamos en abril directamente, el consumo eléctrico venezolano, al no usarse tan intensivamente el aire acondicionado, era de 15.000 megavatios. El consumo eléctrico. El consumo eléctrico. Ese consumo ya no podía ser cubierto por el país, y había entre un 3 y un 5% de la población que estaba siendo sometida a recortes periódicos sin avisarles. A partir de estos calores que empezaron prácticamente el martes, el miércoles de esta semana que está terminando, el consumo subió 1.500, 1.600 megavatios. En este momento tenemos 16.600 megavatios. Eso es lo que hemos notado todos los venezolanos como un resurgimiento del problema. El problema no es de ahora. Yo tengo una gráfica. Vamos a explicarla al regreso, porque tenemos que dar el corte a esta hora, que es obligatorio, para que nos explique esa gráfica que estamos teniendo allí, porque además la vemos ahí que va decreciendo. Sí. Esto al regreso de comerciales. ¿Aló? 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 ¿Aló?